Nosotras somos Julie Roldán y Diana Cardona, estudiantes del programa de Artes Visuales del Instituto Tecnológico Metropolitano. Nuestra investigación monográfica se titula Postura femenina o feminista, tres manifestaciones artísticas de mujeres antioqueñas en el siglo XXI. Fuimos asesoradas durante todo el proceso investigativo por el docente Julián Zapata Rincón, maestro en artes plásticas. Nuestro interés por investigar acerca de la postura femenina y la postura feminista en las manifestaciones artísticas de las mujeres antioqueñas en el siglo XXI surgió a partir de la lectura del texto de Nelly Richard, titulada Masculino-Femenino, prácticas de la diferencia en la cultura democrática. En el capítulo Estéticas y políticas del signo, donde la autora plantea la estética femenina y la estética feminista como dos campos de representación y análisis de género presentes en las artes. Es así como nos surgieron las siguientes preguntas. ¿Cómo las mujeres artistas del departamento de Antioquia están construyendo y visibilizando, por medio de sus manifestaciones artísticas, la postura femenina y la postura feminista en el siglo XXI y las manifestaciones realizadas por mujeres en el presente siglo en el departamento de Antioquia? ¿Tiene mayor preponderancia en la postura femenina o en la postura feminista? En cuanto a los objetivos que se plantearon para esta monografía, se determinaron los siguientes. En primera instancia y como objetivo general, analizar a las artistas que en Antioquia representan a la mujer por medio de una postura femenina o una postura feminista en sus manifestaciones artísticas para determinar cómo el arte interpreta y reproduce estas dos posturas en el departamento en el siglo XXI. Por otro lado, referente a los objetivos específicos se encuentran, primero, revisar cómo se representó a la mujer en Colombia en el siglo XX a partir de los manuales de urbanidad y las escuelas femeninas de arte. En un segundo punto, examinar la construcción del sujeto femenino en el arte colombiano desde la postura femenina y la postura feminista en el siglo XX. Y para finalizar, identificar cómo las artistas del departamento de Antioquia representan a la mujer desde una postura femenina o una postura feminista en el siglo XXI a partir de la revisión del trabajo artístico de Ana Fernández, Mariluz Gil y el colectivo artístico Pirañas Crew. Ahora bien, en la presente investigación se pretende explorar cómo las mujeres artistas en el departamento de Antioquia están construyendo su cuerpo y espacio personal desde diversas manifestaciones artísticas, develando de esta manera el entorno político, social y creativo en el cual están inmersas. Nuestro primer capítulo se titula La mujer como objeto de contemplación en Colombia siglo XX, manuales de urbanidad y escuelas femeninas de arte. En este capítulo se abordó cómo los protocolos de comportamiento social, es decir, los manuales, cartillas y textos de urbanidad, tenían como propósito inicial crear modelos e ideales para consolidar la identidad nacional con base a los fundamentos de la vida civilizada característicos en la sociedad burguesa colombiana. En este sentido, el Catecismo de Urbanidad de Rufino José Cuervo, el Manual de Urbanidad y Buenas Maneras de Manuel Antonio Carreño y el Protocolo Hispanoamericano de la Urbanidad y el Buen Tono de Tulio Ospina fueron fundamentales en el condicionamiento de la normativa corporal predominante para las féminas, influenciando fuertemente en la creación de escuelas femeninas y posteriormente el Instituto de Bellas Artes en el municipio de Medellín, que se convirtió en el primero en acoger a las mujeres interesadas en las artes plásticas. Conviene destacar entonces que el Catecismo de Urbanidad realizado por Rufino José Cuervo tenía como propósito contribuir en la creación del modelo de mujeres distinguidas. De esta manera, sería el primer manual con énfasis en la educación femenina elaborado en Colombia por un colombiano. Cuervo enfatizaba que la mujer distinguida debía ser modesta, con talento y dominio de las actividades domésticas, piadosa y bien educada, ya que se consideraba que las mujeres ejercían una influencia definitiva sobre sus maridos e hijos,
puesto que era la primera maestra del hombre sobre la tierra. Para poder contextualizar lo expuesto por Cuervo, se realizó un análisis a las obras La costurera de Francisco Antonio Cano de 1924 y La planchadora de Eladio Vélez de 1938, que aluden a las dinámicas en las que las mujeres de entonces eran partícipes. En la obra La costurera se hace alusión a la mujer burguesa colombiana que ocupa sus ratos libres en actividades propias femeninas como la costura, debido a que en las escuelas para señoritas se impartían conocimientos acerca de esta labor. Por otra parte, la planchadora hace alusión a una mujer de buena familia que realiza las labores domésticas desde la soledad e intimidad de su morada. Esta obra es una alegoría a la mujer sumisa y abnegada, culta y entregada a su familia. Un segundo manual sería el Manual de Urbanidad y Buenas Maneras de José Manuel Carreño del año de 1885. Y aunque en este manual no existe una distinción entre sexos, es de notar una prioridad moral en cuanto a los deberes superiores de la mujer, lo cual indicaba un mayor cumplimiento de las normas y cuidados consigo misma. En cuanto a los aspectos corporales femeninos, Ospina, en el Protocolo Hispanoamericano de la Urbanidad y Buen Tono, hace hincapié a los movimientos, ademanes, fragancias y vestimentas que las señoritas civilizadas y cultas debían ceñirse. Una representación fidedigna de los principios estéticos descritos por Ospina están plasmados en el retrato de Carolina Cárdenas Núñez, realizado por Francisco Antonio Cano en 1928, y donde se puede apreciar una mujer de porte elegante, refinado y esbelto, portando un vestido que favorece su talla y color de piel, la postura rígida y austera, en un gesto corporal pasivo, las manos con un poco de movimiento, reposando en el vientre, y el fondo con un papel tapiz floreado permite visibilizar la esencia femenina en la composición de esta pintura. En cuanto a la pintura de Eladio Vélez, Retrato de la señora Sofía Gaviria, de 1950, es de notar el porte y la elegancia de la mujer retratada. La señora Sofía representa a una mujer de alta sociedad, culta y de buen gusto a la hora de vestir. Su peinado y accesorios están exentos de los excesos que podían restarle armonía tanto a su vestimenta como a su imagen ante la sociedad. Como resultado de la implementación de los manuales, cartillas y textos de urbanidad en la Colombia del siglo XX, surgió la necesidad de dar apertura a escuelas femeninas en las cuales las señoritas daban continuidad a los conocimientos adquiridos en los documentos anteriormente mencionados. Por lo tanto, en este capítulo también se aborda el surgimiento del Instituto de Bellas Artes como una de las primeras instituciones en acoger a las mujeres de la sociedad antioqueña que deseaban incluir dentro de su formación profesional conocimientos sobre pintura y escultura, aunque fuera bajo unos cánones morales establecidos que limitaban la creatividad y la libertad de las mujeres como artistas. Dentro de los contenidos que las señoritas debían representar en sus trabajos artísticos, se encontraban temas alusivos al dibujo de naturalezas muertas y paisajes, creaciones de la figura humana y animal a partir del aprendizaje de la perspectiva y la teoría del color, centrándose en el realismo naturista y lo autóctono, herencia del maestro Humberto Chávez y Gabriel Montoya. Artistas como Jesucita Vallejo de Mora y Mariela Ochoa se destacaron por implementar en sus trabajos artísticos los cánones de la pintura femenina de la época. El segundo capítulo se tituló Construcción del sujeto femenino en el arte colombiano en el siglo XX, postura femenina y postura feminista. En este capítulo se evidenció cómo la ley del sufragio femenino impulsó los movimientos feministas surgidos en el siglo XX, demostrando cómo la obra de Débora Arango, a su vez contemporánea con estos movimientos, fue precursora del trabajo artístico de la artista bogotana Clemencia Lucena y de la antioqueña Flor María Buot. Posteriormente se aborda la postura femenina y la postura feminista referenciada desde la teórica Nelly Richard, haciendo un paralelo en la creación artística de María Teresa Cano y María Teresa Incapié, cada una representando una de las dos posturas. Vale la pena mencionar
que Colombia no contó con la suficiente creación artística feminista debido a que las condiciones políticas en el país no favorecieron la divulgación y el libre desarrollo de estos grupos de mujeres, pero aún así la artista Clemencia Lucena centró su trabajo artístico en las representaciones críticas acerca de las actividades propias de lo femenino, como los concursos de belleza que se publicaban en las páginas sociales de los periódicos de la época. La obra Preclara Dama, Altísima Cifra de Rancio Abolengo y Bastacul evidencia a una pareja de recién casados posando para una fotografía de prensa donde se destacan los rasgos exagerados y malformados de la mujer y el rol mediático que debe cumplir para complacer las expectativas morales y religiosas de la sociedad, restringiendo los derechos de las mujeres por medio del discurso católico marianista. Los movimientos feministas políticos y sociales de los años 70 en Colombia se caracterizaron por movilizarse a favor del cumplimiento de las demandas populares que exponían las necesidades básicas de las mujeres. Es entonces cuando los movimientos feministas comenzaron a plantear distintos discursos sobre el cuerpo en los cuales se enfatiza que el ámbito personal es totalmente político y convirtiendo este tema en premisa de algunas artistas colombianas, como fue el caso de Flor María Buot. Esta artista antioqueña se aproximó a este tema desde la redefinición del papel de las mujeres en la sociedad, cuestionando las configuraciones de género y la percepción racista, siempre desde una mirada crítica y transgresora a partir de su trabajo pictórico, donde la colorimetría tiene un papel relevante dentro de la composición y la dialéctica de su trabajo. Es así como en la obra Venus y Orión se puede observar a una mujer blanca y rubia y a un hombre de etnia negra que representan a una pareja tabú dentro de lo que era concebido en las tradiciones colombianas de ese momento. Esta obra, como muchas obras de esta artista, provocaba los sentidos, devela la animalidad del hombre y la sensualidad erótica femenina, posicionando a Flor María Buot como la primera voyeur, mujer que de manera irreverente y natural representa el cuerpo masculino desnudo. También dentro de este capítulo encontramos la postura femenina y la postura feminista en la creación artística colombiana en el siglo XX. Aquí Nelly Richard en su libro Masculino-Femenino, Prácticas de la Diferencia en la Cultura Democrática, plantea las diferencias que se dan en la creación artística femenina y en la creación artística feminista, dejando claro por su parte que el arte femenino sería el arte representativo de una feminidad universal o de una esencia de lo femenino que ilustre el universo de valores y sentidos que el reparto masculino-femenino le ha tradicionalmente reservado a la mujer, como la sensibilidad, la corporalidad, la afectividad, etc. Sería aquel arte que para el cual lo femenino es el rasgo de distintividad, complementariedad que alterna con lo masculino, sin poner en cuestión la filosofía de la identidad que norma la desigualdad de la relación mujer-naturaleza y hombre, cultura, historia y sociedad, sancionada por la ideología sexual dominante. Un ejemplo propio de la postura femenina reflejada en las manifestaciones artísticas colombianas del siglo XX es la obra de la antioqueña María Teresa Cano, que desde su propia mirada aborda el tema del universo personal, exaltando lo doméstico y convirtiendo los elementos que allí convergen en algo simbólico. En este caso tenemos la obra Calor de Hogar de 1983, donde Cano le da un profundo sentido a un elemento de uso cotidiano en los hogares colombianos, como es la plancha, señalando a esta herramienta como una propia del quehacer doméstico y del universo femenino. En contraste con la creación artística femenina, Richard define que la creación artística feminista consiste en el arte que busca corregir las imágenes estereotipadas de lo femenino que lo masculino hegemónico ha ido rebajando y castigando. Un arte motivado en sus contenidos y formas por una crítica a la ideología sexual dominante y más complejamente un arte que interviene la cultura visual desde un punto de vista como los códigos de identidad
y poder y estructuran la representación de la diferencia sexual en beneficio de la masculinidad hegemónica. La artista colombiana María Teresa Hincapié, en el performance Vitrina de 1992, utilizaba su cuerpo para encarnar la vida doméstica de la mujer por medio de las acciones cotidianas como peinarse, maquillarse, barrer y limpiar el espacio que habitaba, reflexionando de manera crítica al inscribir sus acciones en la esfera del urbano, separando su espacio íntimo de la calle por medio de un cristal y permaneciendo a los ojos de los transeúntes por 8 horas diarias, recalcando que las labores femeninas en la sociedad como la colombiana aún estaban supeditadas a lo doméstico. Por último, el tercer capítulo se tituló Representación del sujeto femenino desde la postura femenina o postura feminista, artistas antioqueños del siglo XXI, en el cual se realizó un acercamiento a la tercera ola del feminismo en Colombia y los cambios que generó en el contexto sociopolítico y cultural del país. Además, se realizaron 3 estudios de caso de las artistas Mariluz Gil, Ana Fernández y el colectivo artístico Pirañas Crew, las cuales dentro de su discurso y trabajo artístico abordan la postura femenina y feminista, entendiendo cómo bajo estos términos están procediendo las artistas que trabajan desde estas dos posturas y cómo han sido aplicadas a sus manifestaciones artísticas. Los feminismos evolucionaron y para el siglo XXI se comenzaron a cuestionar los roles sexuales y la construcción simbólica que el hombre también ha tenido en la sociedad, dando como resultado el discurso de la liberación de ambos sexos y desligando las definiciones sesgadas y totalitaristas del sujeto femenino, enfocándose en cuestiones antes no tomadas en cuenta como la raza, la cultura, la clase social, la etnia, la preferencia sexual, la historia, en pocas palabras, la subjetividad personal y contextual. Asimismo, las manifestaciones artísticas en Antioquia también han evolucionado y con ellas las formas de representar el sujeto femenino. Por consiguiente, para identificar cómo las artistas del departamento de Antioquia representan a la mujer, se realizó un estudio de caso donde las artistas Ana Fernández, Mariluz Gil y el colectivo artístico Pirañas Crew, las cuales dentro de su discurso y quehacer artístico abordan la postura femenina y feminista respectivamente. En primer lugar tenemos a Ana Fernández. Para Ana Fernández, uno de los temas que se ha convertido en eje central en el desarrollo conceptual de su obra es la maternidad, y esta la sustenta a partir de la biología, la composición neurológica de la mujer y los roles sociales. Su obra puede catalogarse dentro de la postura femenina en cuanto a la producción artística de ella, alusiva a lo maternal. Se encuentra la obra de tipo ensamblaje Dulce Espera 1 del año 2016, que hace parte de la serie titulada Instinto Maternal, Horror Vacuí. En el caso de Mariluz Gil, su postura es netamente transgresora y feminista, e identifica que su trabajo está direccionado a los estereotipos de belleza y al condicionamiento que muchas mujeres tienen a partir del vestuario y la moda. Una de las obras más icónicas de Gil es Vestido Azul. Esta es una acción que tiene como duración 1 hora y en la que el artista utiliza su cuerpo como elemento transgresor, realizando una crítica a los condicionamientos que se le imponen a la mujer desde las dinámicas de la moda. Este performance lo realizó en el año 2012, 2017 y 2018. Por último, el colectivo artístico Pirañas Crew. Pirañas Crew es un colectivo feminista de mujeres grafiteras que desde la multidisciplinariedad crean contenido visual y talleres artísticos donde incluyen a la comunidad en general en pro de la reivindicación de los derechos de género y reproductivos, tomándose el espacio público como una apuesta política y social.
En conclusión, la consolidación del sujeto femenino en Colombia se dio a partir de la influencia del contexto sociopolítico atravesado por la violencia que diferenció los movimientos feministas emergentes en Europa y en Estados Unidos, partiendo de la idea de que mientras en los demás contextos se luchaba por los derechos civiles, en Colombia además se luchaba por la construcción colectiva de la paz. Esta característica marcó indefinidamente las intenciones de la lucha que han cobijado los derechos sexuales, políticos y de género con relación a las dinámicas violentas en las cuales el país ha estado inmerso desde la llegada de los colonizadores en el siglo XV. Por lo tanto, la noción de violencia y de imposición ha estado presente en el sujeto femenino desde los manuales de urbanidad que modificaron transgresoramente una cultura que ya contaba con una concepción definida de la mujer desde sus prácticas indoamericanas. Por otra parte, se identificó que aún en el siglo XXI el concepto de lo femenino y de lo feminista cuenta con bordes difusos, dificultando que muchas artistas puedan reconocer su trabajo, que si su trabajo aborda pues una postura definida entre las dos premisas estudiadas anteriormente. Y partiendo pues como del sondeo realizado a 10 mujeres artistas del departamento de Antioquia, se determinó que la postura femenina y la postura feminista son válidas y permanecen vigentes en el medio artístico. Sin embargo, predomina la postura feminista debido a la evolución del contexto sociocultural que está atravesando en la actualidad Antioquia y a la creciente concientización y empoderamiento del sujeto femenino que conlleva la movilización de las ideas en las nuevas generaciones.